versión del milagro de la pesca milagrosa está tomada del capítulo 5 de San Lucas. En aquel tiempo se hallaba Jesús junto al lago de Genesaret, apretujado por la turba que oía la palabra de Dios, y vio dos barcas a la orilla del lago cuyos pescadores habían bajado y lavaban sus redes. Subiendo pues a una de ellas, que era de Simón, le pidió la desviase un poco de la orilla, y sentándose dentro, instruía a las turbas. Acabada la plática, dijo a Simón: «Guía mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Simón le replicó: «Maestro, toda la noche hemos estado fatigándonos y no hemos pescado nada. No obstante, fiado en tu palabra, echaré la red». Y habiéndolo hecho, recogieron tan gran cantidad de peces que la red se rompía, por lo cual hicieron señas a sus compañeros de la otra barca de que viniesen a ayudarles. Vinieron luego y llenaron con tantos peces las dos barcas que poco faltó para que se hundiesen. Viendo esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él, como de todos los demás que con él estaban, en vista de la pesca que acababan de hacer. Lo mismo sucedía a Santiago y a Juan, hijos del Zebedeo y compañeros de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón: «No temas, de hoy en adelante serás pescador de hombres». Y ellos, sacando las barcas a tierra, dejaron todo y le siguieron. ¿Se quieren sentar? Avisos de la semana. Mañana, lunes 4 de julio, tendrá lugar la reunión de la Tercera Orden después de la misa, a las 20. Los días 13 y 14, o mejor, 13, 14 y 15 de agosto, el mes próximo, tendrá lugar en Córdoba, Argentina, el ya conocido Encuentro de Jóvenes, que tiene por finalidad principal, por supuesto, hay otras finalidades también, la formación de los jóvenes y fomentar al mismo tiempo sanas amistades para ayudarles a mantenerse firmes en la vida cristiana. Entonces queremos animar a todos los jóvenes y a sus padres, por supuesto, para que hagan todo lo posible por realizar todo el esfuerzo posible para que puedan asistir a estas jornadas que hacen mucho bien a los jóvenes, a sus almas. Y Dios mediante, el Padre Canini será quien acompañará a los jóvenes de Chile que quisieran asistir. Pueden ver los detalles de la organización en los datos que figuran en la cartelera de la iglesia. El domingo pasado les avisábamos de la triste noticia de que los sacerdotes del Priorato de Córdoba justamente habían sufrido un asalto, que ingresaron en la casa 6 hombres armados, encerraron a todos los sacerdotes en una habitación, el hermano, y robaron todo el dinero que tenían, unos pocos ahorros y sobre todo los estipendios de misa acumulados. Este priorato tuvo muchos inconvenientes económicos para subsistir, dice el padre que fue prior justamente de Córdoba, y ahora se encuentra en una situación muy delicada, muy crítica, por lo cual, como los habíamos anunciado y como pidió el padre Cortés, superior de distrito, se hará una colecta en su favor para ayudarles al fin de la misa, durante el último evangelio y al final. Les agradecemos mucho por su generosidad. Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos,
no se puede leer ni escuchar este relato emocionante que hace San Lucas de la pesca milagrosa, con todas sus circunstancias, sus detalles, sin realmente conmoverse y admirar, quedar admirado y más que admirado, como los apóstoles, estos discípulos que luego fueron apóstoles, ante el prodigio hecho por nuestro Señor. Esta barquita de Pedro, que en otras oportunidades nos narra el Evangelio, Jesús dormía en ella, es, sin duda, ustedes lo saben, figura de la Santa Iglesia. En otras páginas del Evangelio se habla de ella como del reino de los cielos, el redil de nuestro Señor, las ovejitas. Es la Santa Madre Iglesia, nuestra Madre Iglesia. También el Arca de Noé, o sea, la nueva Arca de Noé que nos salva del diluvio. Y hoy lo vemos a Jesús en esta barca, no dormir como otras veces, como otra vez, famosa tempestad. Lo vemos, en primer lugar, predicar desde la barca y pescar. Es decir, pesca Pedro, pescan los discípulos, pero él preside esta pesca milagrosa. Aprovechemos, pues, este Evangelio, este día, para hacer una profesión de fe en nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, una santa, apostólica, como vamos a cantar enseguida en el credo. Y sí, como lección general, ahora vamos a la pesca milagrosa, como lección general tengamos siempre este cuidado, esta disposición, cuando el Señor predica desde la barca, escuchar, convertirse, dejarse tocar por la palabra viva del Evangelio de nuestro Señor. Y cuando duerme, confiar, Él está allí. Precisamente en ese Evangelio de la tempestad calmada hablamos de la Iglesia y sus tempestades. No hay que desesperar, Él está allí, Él está aquí. No permitirá que la nave naufrague. Y cuando el Señor pesca, dejémonos pescar, dejémonos atrapar por nuestro Señor, porque Él quiere justamente que no quedemos a la deriva, sino subamos a la barca. Escuchemos, pues, hemos escuchado este Evangelio en el que se nos da algunas indicaciones muy, pero muy importantes para nuestra vida cristiana en medio de tempestades, en medio de apostasías. En primer lugar, conocemos la escena, San Pedro, socio de los hermanos hijos del Zebedeo. Jesús estaba apretujado por la gente y primero se pone a predicar desde la barca. Elige la barca de Pedro, no la de Santiago y Juan. Es importante para justamente la misión posterior de Pedro como jefe de su iglesia. Bien. Luego de predicar, nuestro Señor le da la orden a Pedro. Él es el jefe, Él es el que manda. Si bien Pedro también será jefe, pero primero, para ser jefe, todos nosotros, hay que aprender a obedecer. Entonces, boga mar adentro, es decir, vamos a pescar mar adentro, hacia lo profundo, duc in alto, y echa las redes, Pedro. Por supuesto, Pedro reacciona como él sabe, pero dócil,
le dice: muy bien, sí Señor, porque tú lo mandas, en tu nombre echaré las redes. Y sigue lo que sigue. Pero consideremos este primer boga mar adentro. Apunta más arriba. Es como si nos dijera nuestro Señor que, como Él da la orden, debemos volver a empezar la tarea, aunque hayamos trabajado inútilmente toda la noche, que es lo que le dijo Pedro. Señor, hemos trabajado inútilmente, no hemos pescado nada, no hemos cogido nada, pero porque tú lo mandas, echaré las redes. Esta primera orden nos deja una primera lección, queridos hermanos. Aprendamos a escuchar, aprendamos a pedir, a buscar el parecer de Jesús, la orden de Jesús. No nos contentemos con nuestra propia opinión, nuestros pareceres, nuestros gustos menos todavía, nuestras comprobaciones o constataciones, como dicen los franceses. Escuchemos la voz de Dios, dejando de lado nuestra sabiduría o supuesta sabiduría o parecer en todas las cosas. Esta actitud general de primero yo y después veremos. No, primero la voluntad de Dios, primero el parecer de Dios. Y esto mismo justamente es lo que nos indica el Duc in alto. Es como si Dios, como Jesús, el Espíritu Santo, nos recordara continuamente que debemos levantar continuamente la puntería. Duc in alto. Dejar de mirar a la punta de nuestros pies, por no decir un poquito más arriba, aquí. Cuidado. Es decir, es como si Jesús nos dijera, tienes una misión que cumplir en la creación, tienes una vocación, yo te he hecho un llamado, no simplemente una vocación humana, natural, tú eres un bautizado, tú eres un soldado de Cristo, un cristiano. Entonces, pregúntate a menudo, escúchame, a ver, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es tu misión en esta guerra, en este combate, en este buen combate? Además de salvar tu alma, que es la primera misión, cada uno, ¿qué otra misión? ¿Qué otro cometido? ¿Qué otra orden nos da el capitán? Habían intentado en vano toda la noche, nos cuenta San Lucas, pero Jesús igual ordena volver a echar las redes. Esto quiere decir, vuelve a empezar. Empieza de nuevo, no te pares, no te desanimes. Esto, queridos hermanos, hay que recordárnoslo continuamente. Hemos sido no solo llamados de una vez para siempre, Jesús nos está recordando aquel llamado continuamente, en cada misa, en cada rosario, en cada oración que hacemos, en cada lectura. Es decir, nos recuerda el deber que espera de nosotros. Duc in alto quiere decir, y echa las redes, quiere decir que a pesar de tus fracasos, a pesar de la dificultad, no te pares en esos contratiempos. Vuelve al punto de partida, vuelve a empezar. Y si tendremos experiencia. O sea, esto es un llamado a una prolongada paciencia, a la paciencia, lo cual no equivale a decir una espera inútil, esperar inútilmente que venga, no sé, es como cuando decimos en Argentina, estamos en la parada del colectivo y esperamos que venga y no viene, bueno, esperamos. No es esa actitud. Es una prolongada paciencia confiada en la voluntad de Dios. Un esfuerzo constante por mejorar sin cesar, por repetir, sacar lección de los fracasos, preguntarnos por qué no he obtenido lo que yo pedía, lo que yo quería, para no cometer los mismos errores. Es decir, empieza de nuevo, trabaja, vuelve a repetir lo mismo, pero aplicándonos a hacerlo mejor, o con mejores intenciones, con mejores medios. No te resignes cobardemente ante el fracaso. En la lucha, por ejemplo, lo sabemos, contra nuestras faltas, por ejemplo, o en la educación de nuestros hijos. ¿Cuántas veces habremos escuchado, ¿no es cierto?, de nuestros confesores, de nuestros predicadores, que
La perseverancia no consiste en no caer nunca, sino en levantarse continuamente, en volver a empezar, como hizo nuestro Señor, en la tercera, en la séptima y en la novena estación. Se levantó siempre, a pesar de que cayó. Esto es, entonces, en la oración, distracciones, rutina, cansancio, lo que sea, o en la lucha, por ejemplo, contra el defecto dominante, contra nuestras caídas ordinarias, o el desorden de nuestra vida, la disipación habitual, decía, la educación de los hijos. A ver, católicos, ¿qué somos? Católicos tradicionales, y no, cuidado, y no simples conservadores, que conservan, no. Tradición quiere decir recibir y una actitud activa, aspirar a lo grande, levantar la puntería. Duc in alto quiere decir levantar la puntería, aspirar a la santidad, al bien común de la santidad, a la caridad. Esta es la voluntad de Dios, especialmente en esta hora de apostasía general, esta hora trágica para la Iglesia, para el mundo. Aún así, nuestro Señor nos pide volver a empezar, duc in alto. Y en tu nombre, es decir, que Dios nos manda a combatir ante los peligros que pueden llevar a muchos a la apostasía general. Y a veces nosotros conversamos entre los sacerdotes, ¿no? Pensamos, reflexionamos, lo que nos preocupa realmente, porque conocemos a nuestras ovejas, es no tanto, sí que nos preocupa el avance del mal en general, la apostasía general. Lo que nos preocupa a nosotros es las ovejas de nuestro rebaño. Es decir, el ablandamiento, la flojera, la debilidad de los nuestros, de los que deberían ser buenos, los que deberíamos ser mejores. Porque justamente el gran peligro en este sentido es que se instale la tibieza. Se pierde el espíritu apostólico, se cae en la frivolidad, en la mundanidad. ¿Y dónde lo vemos? ¿Dónde lo notamos más? Por ejemplo, poco cuidado o ningún cuidado, insistimos a menudo en esto, en el uso de la Internet, en el uso de los medios, etcétera. El uso imprudente, quiero decir, y pecaminoso, que lleva a suprimir o a debilitar prácticamente la oración, o la poca frecuencia de la confesión, la falta de rosario en familia, abandonado por motivos sutiles, se lee poco o nada. Actualmente los muchachos, en general los hombres también, por su trabajo, leen cada vez menos. El debilitamiento de las convicciones entre los jóvenes, justamente, la falta de espíritu combativo, con el decaimiento proporcional justamente de las vocaciones, esta pérdida, decía, del espíritu de combate. Entonces, hace falta combatir, es necesario combatir. Por supuesto que hay batallas que son imposibles, porque no son las nuestras, quiero decir, porque hay una batalla superior, dicen algunos, que es la de Dios. Ese establecimiento prometido del reino de Cristo, la derrota completa del anticristo, de las fuerzas del mal, la batalla final. Esa batalla no depende de nosotros, depende de Dios mismo. Pero hay otra batalla que podríamos llamarla inferior, la de abajo, la nuestra, nuestro puesto en la superior, el de cada uno, nuestra propia familia, nuestra casa, nuestra capilla, nuestra iglesia. ¿Qué podemos hacer? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, precisamente. Entonces, primero perseverar y, en segundo lugar, formar entre nosotros lo que formó Europa, esos bastiones, esos monasterios de fe, de fervor, de caridad, castillos, como en España, justamente en el nombre del Señor y porque Dios lo quiere. Hacer lo que está a nuestro alcance, lo que la Virgen nos pide. Esto supone, entonces, un esfuerzo en
ejemplo, fortalecer la familia, cada familia, o un grupo de oración, o la tercera orden, o los jóvenes, o el catecismo, un colegio. Pero justamente no solos, protegidos, defendidos, guiados en sus esfuerzos, en su oración, por una autoridad sacerdotal, justamente, guiados por Pedro. Pedro significa aquí la iglesia, el sacerdocio, la jerarquía. Justamente, esto es lo que garantiza, o puede garantizar, la continuidad de la verdadera iglesia y lo que puede prepararla eficazmente justamente para su resurgimiento cuando llegue el día elegido por Dios, en que Pedro, justamente, Pedro y todos los que dependen de él, se comporten como lo que deben ser, como Pedro y como sacerdotes, y vuelvan a la tradición. Esto es justamente lo que llevará finalmente a la pesca milagrosa del Evangelio de Dios. Así que recemos, queridos hermanos, recemos por Pedro, y luego aprendamos todas las lecciones del Evangelio. Por ejemplo, y dejamos de lado, porque ya veo que me he hecho muy largo, pero ¿ustedes se dieron cuenta que nuestro Señor hace milagros, como decíamos ayer, de santificación, milagros como la pesca milagrosa, pero no sin las redes de Pedro, no sin la barca de Pedro? Él necesita de nosotros, necesita de su apoyo, del sostén. Por algo la Iglesia, y desgraciadamente lo ha puesto como una ley, es uno de los preceptos de la Iglesia, el sostenimiento del culto. ¿Cómo podría sostenerse el culto y los sacerdotes si no hubieran fieles, generosos, como ustedes, que lo hacen? Y aunque los sacerdotes trabajaran, alguno puede decir, bueno, que vayan a trabajar, que ganen el pan, pero no solamente el culto, ¿cómo se mantiene? Aparte de las oraciones, etc. Y por parte nuestra, justamente lo que quiere nuestro Señor es no solamente que los fieles colaboren, sino que los mismos sacerdotes, el mismo Pedro, trabaje, que diga su misa, que esté sentado en el confesionario, que rece su breviario, su rosario, que dé buen ejemplo de aquello que predica. Ustedes tienen derecho a esperar eso de sus sacerdotes, que llevan una vida de santidad, o por lo menos quieren tender hacia la santidad. Y si ustedes rezan todos los días para que el Señor nos dé muchos y santos sacerdotes, es normal que vean que sus sacerdotes intentan serlo de verdad. Queridos hermanos, recurramos a nuestra Madre del Cielo, como siempre. ¿Y qué nos dice ella? ¿Qué nos diría ante tantas lecciones de hoy, de esta pesca milagrosa, que no es una parábola, fue un hecho real, histórico? En primer lugar, nos diría, en lenguaje criollo, levantemos la puntería. Cuidado con el mundo, cuidado con lo rastrero, con la frivolidad del mundo. Levantemos la puntería. Duc in alto, miremos más alto, más arriba de las cosas terrenas. Pongan la vista en Dios, la salvación, los intereses del alma, el bien común. En segundo lugar, nos diría, no te canses, no se canse, no nos cansemos. Madre, que no nos cansemos. Y ella nos dice, vuelve a empezar, echa las redes, trabaja, pero en su nombre, en el nombre de mi Hijo, no en nombre propio o por otros fines naturales. Sea apóstol, prosigue, pelea al buen combate. Eres parte de un cuerpo y no estás solo. Porque de lo contrario, nos diría la Virgen, corres el riesgo de apostatar. Mira que muchos de los nuestros han apostatado. Cuidado, fomenta el espíritu de cuerpo, de pertenencia, no te quedes solo, no te aísles. Ayuda al sostenimiento del culto y de tus sacerdotes. Reza para que ellos cumplan con sus deberes. Y nos diría también, cada uno ponga pues su granito de arena. Sí, señora, ponga pues su granito de arena para el reino de los sagrados corazones de Jesús y de María. Que así sea. Ave María Purísima, pecado concebido.